Hoy sí que tenemos una charla que es un honor. Vamos a hablar con Christian Kopczyk, traductor, escritor, editor, una de las personalidades de la cultura más grande de Argentina. Christian, ¿cómo estás de vuelta? Bueno, bien, te agradezco todos esos adjetivos. No, ¿son verdad? Sustantivos en realidad, que se podrían resumir en uno solo, ¿no? En la pasión por lo que tiene que ver con la letra escrita en cualquiera de sus formas. Y la verdad es que más allá a veces de los sinsabores que contrae esto, no hace falta que aclare que han sido tiempos muy difíciles este último año, pero nada, uno no deja de imaginar nuevos proyectos, navegar contra la corriente, etcétera, etcétera. Y lo más gratificante es que no estamos solos, o sea, en la FED que comenzará el jueves están convocadas más de 260 editoriales, lo cual no es poco, o sea, pensando en todo lo que implica desde nada, el trabajo físico en sí mismo, la confección de un libro, el diseño, la traducción, la corrección, etcétera, más allá del riesgo económico que implica para cada uno de los editores. Somos muy poquitos, son muy poquitos, no me incluyo en esto, los que tienen la fortuna de poder dedicarse a esta profesión sin arriesgar capital personal y demás, ¿no? Y bueno, es maravilloso que esto suceda. Yo acabo de llegar hace 20 días, estuve en 3 países europeos, que por supuesto tienen una realidad completamente distinta, en Suecia, Francia y España, ¿no? Y justo coincidí con la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro, ¿no? Y cuando yo les contaba lo que era la actividad, me miraban como... Dice, pero ¿qué son? ¿Marcianos? O sea, porque, claro, ellos cuentan con otras ventajas que nosotros no, o sea, subsidios, ayuda de la Comunidad Europea, otras líneas de distribución, el precio del papel que se ha vuelto una suerte de condena para todos los editores. En España lo van solucionando enviando a imprimir a otros países como Lituania o etcétera, donde se les abarata mucho el costo. Entonces, cuando yo les digo, no, bueno, y en la FED es un acontecimiento cultural, porque lo vivo así, es una fiesta, por donde pasan 18.000 lectores, no gente que va a ver al cocinero de turno o gente que realmente lee. Y eso la verdad es que es un desafío y una gratificación hermosa, porque te obliga a hacer libros cada vez más lindos, ¿no? O sea, y más interesantes, y presentar autores nuevos, etcétera, etcétera. Tengo ganas de saber, ¿de dónde te viene la pasión de la literatura? Bueno, yo creo que Argentina es un país que arrastra una tradición cultural muy, muy fuerte, ¿no? O sea, ya lo que fue la generación del 80 en el siglo XIX
dejó una marca indeleble en lo que tenía que ver con la producción de textos y demás. Si uno ve, digamos, a lo largo del siglo XX, lo que ha sido el trabajo editorial, es algo sencillamente maravilloso, no solamente desde comienzo del siglo XX, donde había autores como Gleiser, que financió a Borges, o la editorial Thor, que hacía unos libritos chiquititos, pobres, muy feos, o sea, en cuanto a calidad gráfica y demás, pero que gracias a ellos hemos podido llegar a conocer autores como Knut Hamsun o otros clásicos de la literatura europea que no llegaban acá. Yo recuerdo siempre lo repito porque es una pequeña satisfacción, tengo una formación autodidacta, y una de las primeras veces que entré a una librería, claro, no sabía qué mirar, ¿no? Y encontré un librito amarillo, chiquito, de tapas duras, ¿no? De Fabril Editores, que respondía a un extraño título y a un autor que para mí era completamente desconocido. La edición esta era bastante vieja, creo que del año 58, una cosa así, y se trataba estaba traducido como El Obito de Hobbit, de Tolkien, casi 3 décadas antes de que nadie hablara del Señor de los Anillos, ni nada por el estilo. Acá hubo un señor que se llamó Jacobo Muchnik, que no solamente publicó a Tolkien, publicó a Friedrich Dürrenmatt, descubrió autores nobles como Haroldo Conti, y dejaron un aporte increíble, ¿no? O sea, lo mismo se puede decir, por ejemplo, de Boris Spivakov y el trabajo que hizo con el Centro Editor de América Latina, que por primera vez, por ejemplo, publicó a Peter Hanke. Nadie sabía quién era Peter Hanke. En una edición, además, muy barata, porque Spivakov quería que los libros sean baratos para que lleguen a la mayor cantidad de público posible. Bueno, a mí me parece que esta gente como Divinsky, como tantos otros editores que sería injusto dejar de lado, sembraron una semilla, ¿no? En muchos hogares que, bueno, más allá de comprar el gráfico o el diario, qué sé yo, bueno, había que comprar un libro, ¿no? O sea, ya sea, bueno, los libros de Robin Hood, por ejemplo, de la colección Robin Hood, ¿no? Donde aparecieron los primeros libros de Verne y demás. Y yo creo que tenemos que estar muy agradecidos. Es cierto que influyeron una cantidad de factores que favorecieron a este proceso, ¿no? España pobre sufría el franquismo, entonces la edición estaba más que limitada, la libertad de expresión estaba más que limitada, y en América Latina, México y Argentina eran prácticamente los únicos productores de libros que había. Además, por supuesto, todavía no había llegado
ni la televisión, ni internet, ni las redes, ni los 240 caracteres, ni nada por el estilo. De todos modos, no hace mucho, hablando con un amigo, escritor, Luis Guzmán, me decía que en los 70 él había publicado su primer libro. Y que era un libro, una novela experimental que se llamó, fue reeditada hace muy poco, El Frasquito, ¿no? Y en 6 meses, El Frasquito vendió, creo que entre 15 y 20.000 ejemplares. Y yo le decía, bueno, maravilloso, o sea, una novela experimental de un primer autor, o sea, que llegue a ese número de ventas, está muy bien. Me dice, sí, ocurre que en el mismo periodo, Enrique Medina vendió 200.000 ejemplares de Las Tumbas. Y 2 años más tarde, Jorge Asís, con Flores Robadas, en los Jardines de Quilmes, vendió casi 400.000 ejemplares, ¿no? Para ya exagerar, digamos, un día... Pero ese mercado ya no existe. No, de ninguna manera. Pero yo recuerdo que en los 70 había una telenovela que posiblemente, bueno, son ustedes muy jóvenes todos, así que no habrán visto ni recuerdan, con algo de fortuna quizás, que se llamó Rolando Rivas. Y esta novela que estaba escrita por, que era sobre la vida de un taxista y demás, por Alberto Migré. Un día a Migré se le ocurrió incluir poesía en la novela. E introdujo poesía de una poeta bastante mediocre que se llamaba Julia Priluski Farni, pero se agotaron, ¿no? O sea, y ahí es donde ya empiezan a intervenir los medios de otra manera. Hoy, claro está, la situación no es la misma, ha cambiado mucho, y y uno de los problemas, yo suelo bromear con mis amigos diciendo que está todo muy bien, pero nos enfrentamos a una situación asimétrica, ¿no? Tenemos más autores que lectores. Y eso tiene que ver porque, además, hay una enorme oferta, un abanico gigantesco de posibilidades, lo cual no está mal, o sea. Hace un año leí una novela que fue el premio Goncourt del 22, escrita por un muchacho senegalés, ¿no? 32 años, Mohamed Mbarsar se llama. La novela está traducida, la traduzco a anagrama, el título es La más recóndita memoria de los hombres, y en un momento determinado, bueno, hay un escritor de culto africano en la década del 40 que se ve discriminado por su condición de africano y demás, y que este joven autor empieza a investigar sobre él porque la novela aparentemente es extraordinaria, ¿no? Entonces se encuentra con un colega también africano y se ponen a elaborar una lista de por qué escribir. O sea, si nadie pide que nadie escriba nada, o sea, a ver, si es por la posteridad, es un absurdo, porque aún ganándola, nunca se van a enterar, o sea, el autor nunca se entera. Si es por ganar dinero,
bueno, es más absurdo todavía, porque salvo Stephen King o algún otro autor que haya entrado en la industria de otra manera, es muy difícil hacer dinero con los libros. Si es para cambiar el mundo no está pidiendo que se lo cambie, y mucho menos a través de un libro. Entonces, llegan a la conclusión de que escriben contra sí mismos, contra el esfuerzo de escribir, contra el esfuerzo de encontrar una idea que parezca valiosa o que resulte valiosa a los demás, y sobre todo escriben porque no pueden hacer otra cosa más que escribir, ¿no? Y yo creo en esa defensa del escritor de raza, ¿no? Que es el modo de expresión más directo que encuentra con la realidad. O sea, difícilmente ese autor podría dedicarse a otra cosa. Tengo un gran amigo, un hermano, no lo voy a nombrar para no, pero que estuvo trabajando más de 20 años como visitador médico, ¿no? Y un día se dio cuenta que ya no soportaba más, que lo que es un gran lector, había hecho la carrera de letras incluso, ¿no? Y le iba muy bien, porque los visitadores médicos en general les va muy bien. Trabajaba para una corporación, tenía muy buenos ingresos, ¿sí? Y sin embargo, un día dijo, bueno, hasta acá llegué, terminó con el laboratorio y se tiró a la pileta simplemente a escribir. Yo por eso siempre repito que tanto autores, no todos, pero un buen número, y como editores, ¿no? Lo que me hace respetarlos y sentir una profunda admiración por ellos es lo que llamo una estética del riesgo, donde arriesgan cuestiones personales que a veces pasan por familia, o sea, no son tonterías, ¿no? Simplemente por tratar de llevar un mundo propio a los demás. No sé, eso me resulta maravilloso. Es hermoso, es hermoso. Y recién decías esto de que hay menos lectores que escritores, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para encontrar, qué crees que podemos hacer para encontrar más lectores? Honestamente, no tengo una respuesta más banal que decir tratar de escribir lo mejor posible. Y también a veces calmarnos un poco, me refiero a nosotros como autores, ¿no? Calmar la ansiedad y entender de que una obra meritoria no surge de la nada, sí, ok, la inspiración y todo lo demás, pero lo que hay detrás es un gran trabajo, o sea, como editor y sobre todo este último año, donde las editoriales se han visto más coartadas por la realidad económica en publicar nuevas cosas. Me llueven una cantidad de originales increíbles, ¿no? Y yo
en esos casos, más allá de que también hay otra herramienta que abunda, ¿no? Y por suerte, pues, es una suerte de escape para los autores que necesitan vivir, que son los talleres literarios, ¿no? Pues conozco gente que ha hecho un taller literario, lo terminó y dice, bueno, ya está, tengo un libro y ahora lo voy a publicar, ¿no? Y a veces la velocidad no es buena consejera. Yo recuerdo haber leído de un pintor japonés, Hokusai, el que pintó la ola, ¿no? Que hacia el final de su vida escribió algo que me resulta maravilloso y yo me lo repito cada vez que puedo, ¿no? Él decía, yo empecé a pintar a los 40 años. A los 50 terminé mi noviciado, o sea que tenía las estructuras mínimas para pintar. A los 60 empecé a entender algo de mi arte. A los 70 creí rozar la madurez. A los 80 que hay gente que me reconoce. Si se me concede vivir hasta los 90, seré perfecto. Qué hermoso, qué hermoso. Esa paciencia oriental, que solamente un japonés puede opinar así, a mí me parece muy saludable, ¿no? O sea, he visto mucha gente talentosa y amiga que por querer apurarse a publicar y a sacar cosas, no toma buenas decisiones, ¿no? Y yo creo que la creación, como muchas otras cosas, es un proceso que tiene un tiempo propio. Claro, muchos me dirán, bueno, ¿y dónde queda Rimbaud, por ejemplo? ¿No? O sea, que a los 17 años, 18 ya había escrito todo lo que tenía que escribir y se fue a África y se hizo comerciante. Bueno, pero son muy poquitos los. ¿Cuántos Rimbaud hay en la historia de la literatura? O sea, lo que nos encontramos, muchos más, son autores que se fueron de este mundo sin saber lo que aportaban, ¿no? Y que tiempo después tuvieron el reconocimiento que merecían, ¿no? Yo quiero asociarlo, si me permitís, Martín, con lo que fue el último título que publicamos, el Leteo, a finales del año pasado. No. El de Gloria. El de Gloria. Exacto. Bueno, yo no sé si muchos conocen la historia de Gloria. Fue un libro bastante difícil de hacer. Gloria Alcorta, estoy refiriendo, fue una mujer, nació en 1915 en Buenos Aires y descendía por vía paterna de todos los Alcorta que son avenidas, ¿no? Amancio, Figueroa, etcétera, etcétera. Y por vía materna, nada menos que de los Mansilla. Era sobrina nieta de Eduarda y Lucio, ¿no? Pero ella nació en Francia porque su papá era diplomático y vivió hasta los 18 años, era en París. A los 18 años vuelve, con tanta suerte que en el barco se encuentra con Ramona Ocampo, la mamá de las Ocampo, y dos de sus hijas, Silvina
y Angélica. Angélica la adopta prácticamente, la llevan a San Isidro y, bueno, el primero que se fija en ella, Borges, que con su extraña timidez le dice: señorita, ¿usted escribe? Bueno, sí, escribe unos poemas, pero no. Me encantaría leerlo. Un poco a la defensiva, a ella le interesaban más las artes plásticas, dice: pero yo escribo en francés. Y Borges, a lo Borges, contesta: no veo por qué ese sea un obstáculo para poder admirarlos, ¿no? Bueno, Borges le publica ese librito de poesía en francés, lo mandan a París, lo reciben Saint-Jean-Perse y Jules Chapatril, que creen haber encontrado una suerte de Rimbaud sudamericana con pollera, ¿no? Y empiezan a promocionarla. En tanto, acá Gloria se conecta con, bueno, en una fiesta coincide con Girondo, que le causa un gran impacto. En otra fiesta la vuelven a invitar la misma gente y ella dice: ¿pero va Girondo? Sí. Bueno, entonces voy. Pero el Girondo que fue no era Oliverio, sino Alberto, su hermano. Bueno, hay un flechazo, se casan, tienen 3 hijos y prácticamente se dedica a esa obra, mientras Silvina y Borges le indican de que tiene que seguir escribiendo. Publica un nuevo libro de poesía que se lo traduce Rafael Alberti, nada menos, y lo mandan a Francia, y ese libro gana el premio Rivarol, que era uno de los premios más importantes de poesía que existieron en Francia. Viaja a Francia, la recibe Chapatril, se hace amiga de Camus, conoce a toda la intelectualidad francesa, a René Char, a Simone de Beauvoir, a Sartre, etc. Y vuelve al país. Cuando vuelve, Pepe Bianco le dice: bueno, ahora tenés que escribir prosa, pero tráeme un cuento, yo te lo publico en Suro. Ella le lleva un cuento, que es El Hotel de la Luna, justamente, y él le dice: nunca leí nada igual, está en francés, esta vez yo te lo traduzco, pero tenés que escribir en castellano, ¿no? Lo traduce, tiene un gran éxito, y ahí se da un episodio un poco confuso, que no se sabe muy bien, con Victoria Ocampo. Esto es años 58, y Victoria se enoja y nada, ella se va del país, vuelve a Francia. En el año 64 le dicen de que vuelva de Sudamericana, que le van a publicar un nuevo libro, La pareja de Núñez, que le gustó mucho. Ella tiene algunas objeciones, ¿no?, por lo que ocurrió con el libro anterior. Dice: no, no te hagas problema. Y coincide con Charles de Gaulle, que venía a la Asunción de Ilia. Entonces le dicen a de Gaulle: mire, acá hay una escritora franco-argentina que es extraordinaria y demás. Bueno, vamos a darle la medalla de honor al mérito de las letras y no sé qué. Y bueno, con eso logra controlar todo. A partir de ahí empieza a publicar sistemáticamente en Argentina y en Francia. En Francia, en el 66, publica El Hotel de la Luna, ¿no? Y consigue el premio Medici, la mejor escritora extranjera. No seguiré abundando para no aburrirlos, ¿no?
Pero es algo increíble lo que sucedió, lo que tiene que ver con la carrera de Gloria Alcorta, que fue muy longeva. Falleció el año pasado, se cumplieron 10 años de su muerte, y murió sola, olvidada, en un geriátrico, mientras en Francia todavía la siguen reconociendo. Entonces, a veces el destino de una obra, de un autor, de una autora, tiene que ver con causas aleatorias, ¿no? Que no responden ni a las leyes del mercado, ni a estrategias mercantiles y demás. Tienen que ver con la sensibilidad de una época, de un tiempo. Un caso muy parecido al de Gloria, que yo rescato siempre, es el de Aurora Venturini, que también tuvo una obra muy extensa que recién al final de su vida pudo publicar. Afortunadamente pudimos sacar este libro, El Hotel de la Luna, que tuvo excelentes críticas, al punto, el otro día estaba reunido con Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional, que me decía, bueno, ahora tenés que seguir publicando todo. Bueno, no es tan sencillo, ¿no? Y pero la idea del ETEO es seguir investigando por estos cauces, ¿no? O sea, por autores que quizás no te aseguran en un primer momento una gran venta, pero que tienen otro tipo de valores. O sea, el libro que mostraste, ¿perdón? No, por ruido, seguí. Ah. Por ejemplo, el libro que mostraste antes, que es la novedad de este año. Vuelta encontrada. Claro. Es Vuelta Encontrada. Antes habíamos publicado el mismo autor, Noche Cerrada, Mar Abierto. Ahí lo tenés, sí. Un libro de hace ya tiene unos años. Y Juan Duiseide es un personaje por demás singular, fue sobre todo navegante a lo largo de su vida, y más allá de los puertos que tocó y conoció y demás, lo que más rescata de su vida náutica fue un naufragio. Dice, en un naufragio aprendí todo lo que tenía que aprender, no solamente sobre navegación, sino también sobre literatura. Hay que saber naufragar. Él tiene una especie, yo lo llamo nuestro pequeño Conrad, ¿no? Vive en una isla del Delta completamente aislado de todo, y tiene un personaje, el Capitán Gonzaga, que es una especie de filósofo a contrapelo, ¿no? Entonces, el primer libro son todos cuentos en torno al Capitán Gonzaga, y no, este es una cosa completamente distinta, está dentro de narratividades, pero rompe con todos los géneros. O sea, cuando lo tuve que clasificar para sacar el ISBN, no sabía si ponerlo como novela, cuento, porque hay haikus incluso, y charlándolo con él,
me dijo, para mí, el lenguaje es un mar y yo lo trabajo como tal, ¿no? Y me pareció una definición realmente bella, ¿no? O sea, hacerse al lenguaje como hacerse al mar, exige determinados desafíos y demás. Incluso le ofrecí si quería que hagamos. Él es de Mar del Plata, pero creció en Necochea. Entonces, unas presentaciones allí, no. O sea, quien quiera leer el libro lo va a leer porque va a llegar a él y demás. A ver, creo que detrás también lo que hay es una ética, ¿no? Y yo respeto mucho esa ética, que está más allá de, bueno, ver dónde sale mi reseña o cómo puedo hacer para figurar más o menos y demás. Creo que, bueno, a todo el mundo le gusta y es justo, además, y es gratificante que se reconozca el esfuerzo que hay detrás de una obra. Pero sin falsear nada, ¿no? O sea, bueno, estas son las armas con las que yo escribo, esto es lo que le ofrezco a los lectores y estoy muy agradecido a quienes les gusta y también a quienes no les gusta. O sea, porque no a todo el mundo le tiene que gustar todo. O sea, así que, bueno, esa es una línea. Hay otros planes para lo que viene. Yo no sé muy bien cómo voy a cerrar este año. Supongo que con 2 o 3 títulos nuevos. Uno quería llegar a la feria y no pude. Va a haber 2 colecciones nuevas. Una que se llama Grafías íntimas, ¿no? Que en principio podría obedecer a la idea de la literatura del yo y demás. A mí no termina de convencerme mucho esta idea de literatura del yo, ¿no? Hoy tomé un café, me cayó mal, y cuando fui a colgar la ropa, entonces el viento. Dije, pero si hay acumulada una cantidad de literatura del yo que es impresionante. Entonces, se trata de una colección dedicada a epistolarios, memorabilias, crónicas de viaje, etcétera, etcétera. El primer título, que también dio un trabajo singular, porque, bueno, pretendo que el leteo no solamente estén los textos, sino además una cantidad de informaciones y iconografías, ¿no? Que ayuden a los lectores a tomar una dimensión más profunda de esos textos, ¿no? El primer título se llama Mi estimado Graham, y es un libro que una vez, ni me acuerdo cuándo, compré de casualidad en Londres. Son cartas en inglés de Guillermo Enrique Hudson, alias William Henry. Y empecé a leer esas cartas y me resultaban fascinantes, tan solo las cartas de él, no de su corresponsal, que fue otro personaje fascinante, que se llamó Robert Cunningham Graham.
Robert Cunningham Graham venía de una familia aristócrata escocesa, que incluso pudo haber llegado a la corte y demás, pero era un aventurero total, recorrió el Atlas, ¿no? Los montes Atlas, el norte de Marruecos, para conocer la cultura berebere, fue profesor de esgrima en México, estuvo con los mormones en Utah, y un buen día se le ocurrió comprar una estancia en Entre Ríos, y quedó fascinado con la cultura gauchesca, ¿no? Al punto tal que, bueno, la estancia se fundió, pero estuvo unos años acá, volvió a Londres y de Londres volvió a Buenos Aires y murió acá. Y curiosamente, muy cerca de donde vivió Hudson, en Quilmes. Y eran dos personajes completamente antitéticos, o sea, Cunningham Graham era extrovertido, vitalista y demás. Y el pobre Hudson, que se fue de acá, sí, van a estar lleno de naturaleza. O sea, porque Hudson era... Graham era un fanático de los caballos, pero fanático. O sea, los Gato y Mancha, los caballos que fueron con T. Shipley a Nueva York, los suministró Graham. Y Hudson era un fanático de las aves, de los pájaros, al punto tal de fundar la primera sociedad ornitológica de Inglaterra. No lo dejaron ser presidente porque no era inglés, pero fue fundamental, ¿no? Además, los dos hicieron, tuvieron una amistad muy profunda con Conrad también, la tercera pata de esta. Pero el pobre Hudson, que era mayor, se fue con 31 o 32 años de acá y no volvió más. Prácticamente no se movió de la zona donde vivía, las afueras de Londres. Vivía con problemas económicos, gracias a lo cual escribió mucho y algunos libros maravillosos. A ver, para que tengan una idea, Hudson muere en el 22, ¿no? Cuando llega al país Rabindranath Tagore, ¿no? Reciente premio Nobel hindú, lo recibe Victoria Ocampo y le dice Tagore, bueno, obviamente que le agradece la invitación y que está muy orgulloso de visitar la Argentina y demás, y que, por suerte, va a conocer a uno de sus grandes ídolos. Y Victoria le dice, ¿quién? Pensando que sería, no sé, algún escritor nacional de renombre. Y dice, Guillermo Enrique Hudson. Y Victoria Ocampo no tenía idea quién era Guillermo. Lo tuvo que llamar a Borges para que le explique quién era Hudson. Bueno, Borges escribió sobre él. La última parte del libro hay un apéndice que se llama Disparen sobre Hudson, donde hay una serie de pequeños ensayitos sobre su obra, ¿no? Destacando su obra, en los que escriben, bueno, el propio Borges, Martínez Estrada, una cantidad de autores increíbles, hasta Margaret Atwood, la
O sea, El cuento de la criada. Claro. El cuento de la criada. Exacto. Y es un autor que, sobre todo en Inglaterra, sigue manteniendo una gran actualidad. Acá, lamentablemente, fuera de Allá lejos y hace tiempo, o La Tierra Purpúrea, o Días de Ocio en la Patagonia y demás, queda una gran parte de su obra por recuperar, ¿no? Pero, bueno, es un aporte, ¿no? Y es increíble. Piglia decía que al género epistolar lo mató el teléfono, ¿no? Y, bueno, y las redes vinieron a matar al teléfono, de algún modo, ¿no? Y el mail vendría a ser como la carta moderna, digamos. Claro, exactamente. Aunque por teléfono no se producía tanta literatura, ¿no? Pero, pero yo me empecé a encontrar, haciendo scouting de materiales epistolares, ¿no? De cosas absolutamente increíbles, o sea, cartas de Chekhov inéditas, o nada, todo suerte de autor, incluso hay una autora que yo me entusiasmo demasiado, además de hablar demasiado, y después no sé qué hacer con mi entusiasmo, porque digo, ¿y cuándo voy a publicar esto? Necesito 5 vidas más o menos. Pero hay un libro en inglés también, de una señorita del siglo XIX que se llamó Calamity Jane, que fue la novia de Billy the Kid, ¿no? Y son cartas que ella le manda a su hija, que vivía con el padre. Son unas cartas increíbles, porque ella era una cowgirl que estaba en el lejano oeste y demás. Ahora, las cartas a la hija son de una ternura infinita. Y es una maravilla que pueda existir eso y que quede un testimonio. La otra colección en la que estoy pensando, y esa, bueno, el libro de Hudson es posible que salga este año, no sé si en octubre o noviembre, y hay otra colección que se llama Océanos del Onimio, que van a ser libros muy pequeñitos, menores a 100 páginas, pero de una, a mi juicio, de una singular calidad literaria, que pueden revelarle a los lectores nuevos nombres o nombres desconocidos y demás. El primer título es de un autor ruso que se llama Evgeny Zamyatin. No sé si lo han escuchado nombrar. Bueno, un par de detalles sobre Zamyatin. Es el autor de la primer distopía que se escribió en la historia. Un libro que se llama Nosotros, donde de algún modo denuncia lo que este libro lo escribió en 1920-1921, lo que iba a convertirse el Estado soviético. Es un libro que precede, además, lo reconocieron los propios autores, a 1984 de Orwell y a Un Mundo Feliz de Huxley. Y este libro se va a publicar en Estados Unidos
en 1924, porque a Zamiatin se le cierran todas las puertas y al punto tal, él era como ahijado intelectual de Gorki y le pide a Gorki ayuda para que hable con Stalin y lo deje salir de Rusia. Algo que no se le concedió a Bulgakov, por ejemplo. Gorki consigue convencerlo a Stalin y lo último que escribe es esta novela muy pequeñita que no tiene nada que ver ni con distopías, ni con ciencia ficción, ni nada. Es una novela de suspense psicológico entre un trío, una pareja con una niña y mientras crecen las aguas del Neva de San Petersburgo. Es una novela fascinante, realmente. Nosotros se publicó en ruso por primera vez durante la Glasnost en 1988, y en castellano creo que hay una versión, pero es un autor fundamental, realmente fundamental. Y la idea es seguir buscando, esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, el costado estético, ¿no? Y por otro lado, también con un costado económico, ya no solo para la editorial, sino también para los lectores. O sea, yo cuando llegué acá y vi los precios de los libros hace 20 días, me asusté. Por ejemplo, la FED, que va a comenzar el jueves, tenemos 260 editores con propuestas de las más diversas. Supongamos que viene la misma cantidad de público que el año pasado, 15.000 personas, 18 creo que fueron. Cada una de estas personas, ¿cuántos libros puede comprar? 3, 4, a 5.000 pesos promedio, o sea, y es difícil, es difícil. Entonces la idea es poner libros, que es una tendencia que también está en Europa. En Francia, por ejemplo, el Livre du Poche, ya está el libro de bolsillo, superando, que sale 6, 8 euros, a los libros de tapadura o demás. El formato tradicional, el grande, el formato normal, digamos. Exactamente, exactamente. Cristian, te quería hacer una consulta, si es posible. ¿Cómo no? En todos estos años como escritor y editor. No tanto. ¿Eh? No tanto. Bueno, no, yo por su ¿Quién tiene historia. razón? ¿Estás notando en el público argentino un cambio de estilo en función a lo que busca leer? Es difícil generalizar, ¿no? Porque hay tantos lectores como público argentino. O sea, entonces hay lectores más académicos, menos académicos y demás. Lo que sí es, y trataré de ser lo más benévolo posible. Ahora en Estocolmo, por ejemplo, me estuve reunido con, yo viví bastante tiempo allá y tuve contacto con muchos colegas editores. Yo le mostraba, no solo libros míos, sino de otras editoriales y demás, que se iban publicando, que me parecía que valían la pena, que se traduzcan y demás. Uno de ellos me dijo con cierta sorpresa, ¿no? Me dice, no sabes lo que te agradecemos. ¿Por qué? Digo, no,
no estoy haciendo nada del otro mundo. No, dice, porque llegó un momento que pensamos que en Argentina solamente escribían mujeres en determinadas temáticas, de determinada franja etaria. Todos esos libros están traducidos ya. Y traté de explicarle, bueno, que tenía que ver con una coyuntura, que, bueno, se dio así, que eso era apenas el 5% de lo que se publicaba en la Argentina. O sea, había para todos los gustos y para, no sé, más experimentales, menos experimentales, de género, no sé, creo que por fortuna contamos con una gran variedad de recursos y de miradas lectoras. Pero por eso yo hacía la salvación. Yo participé de la Feria del Libro, en la de marzo, abril, digo, no marzo, y bueno, y en esta de la FED, ¿no? Y ahí uno nota claramente, o sea, a la FED vienen a preguntar por un autor específico, ¿no? En la Feria del Libro era venir a mirar como si hubiese que pagar una cuota con la cultura al año, ¿no? Y decir, bueno, llevamos a los pibes a la Feria del Libro para que vean que esos objetos rectangulares y demás existen todavía y demás. Pero no mostraban la curiosidad, ¿no?, que sí muestran los lectores que asisten a la FED. Posiblemente tenga que ver también con que es un público más entrenado en la lectura, pero, a ver, también en lo que tiene que ver con los consumos, ¿no?, de difusión, ha cambiado muchísimo la cuestión. Yo me crié, y lo digo sin ningún pudor, ¿no?, leyendo suplementos culturales y revistas literarias. A mí me formaron, conocí autores, es más, yo me fui bastante joven de acá, cuando vivía en Europa, vivía en Estocolmo, en pleno febrero, yo sabía, me había hecho una agenda, ¿no?, donde los jueves estaba el suplemento cultural de Liberación, los viernes el Le Monde, los sábados el Time Literary Supplement, el domingo, más allá de los suecos y demás, y que mi mamá me mandaba el suplemento cultural de Clarín. O sea, gracias a eso, yo me nutría, ¿no?, de las novedades. Ahora, en Madrid, entré a una librería muy bonita que se llama La Central, ¿no? Y bueno, compré algunos libros y cuando me iba, me dicen, tomá, llévate esto, y me dan un diario, ¿no? Le digo, bueno, gracias, ¿cuánto sale? No, es gratis. Y el diario era un diario de 20 páginas o 30 páginas, una cosa así, solamente con reseñas, bien escritas, bien fundamentadas, que ayudaban a que, bueno, alguien con cierta curiosidad leyera sobre un determinado libro y dice, esto me interesa.
porque si no es difícil llegar a Sí, eso. es un océano donde uno pierde el horizonte. Ya. Ivana decía algo respecto, recién no alcancé a leer del todo, a Te lo las digo, redes, ¿no? el tema de las redes es que parecería que todas las personas están leyendo lo mismo. Hay que aprender a filtrar esas publicaciones y dar recomendaciones también. Hay demasiada información. Yo creo, o sea, también participo en las redes porque me parece que es una herramienta valiosa y que no se puede dejar de lado. Y obviamente participan, hago participar, les mando los libros a las bookstagrammers y, bueno, obviamente gente que se interesa por un título, o sea, si no se interesan, no. No. Y una vez me pasó algo muy simpático hace unos años, ¿no? Había publicado un libro de Paul Morand, que es un autor francés no del todo conocido, o sea, sí muy conocido, pero que tuvo una época oscurantista, ¿no? Exactamente. Tenders Stocks. Ese fue su primer libro, lo publicó en 1922, con un prólogo de Proust, ¿no? Y bueno, hay una chica, una colaboradora, que es vital en lo que estamos haciendo, que se ocupa de las redes, justamente, ¿no? Entonces me dice, bueno, mira, hay una chica que pidió Tenders Stokes. Yo me alegré, dije, bueno, bien, fantástico, ¿no? Entonces, está el prólogo de Proust, hay una cantidad de informaciones. Entonces, bueno, a ver, lo que era la reseña era un resumen del argumento del libro, ¿no? Y el corolario era, este libro reúne los méritos suficientes como para que Marcel Proust, que parece ser un escritor francés muy famoso, le haya hecho un prólogo. Y yo dije, googlealo. No sé, el centenario de Proust, no. Digo, bueno, en la FED también van a haber un grupo de bookstagrammers que se presentan como agitadoras culturales y demás. Yo estoy de acuerdo, me parece fantástico que todo el mundo participe y si pueden ayudar en la difusión de la literatura lo hagan, ¿no? Ahora, hay algunas cositas previas. Y sabes que a mí me parece que eso en un punto le puede terminar haciendo mal a la literatura. Porque están promocionando desde un no saber, sino un me gusta. Está bien que todos tenemos derecho a recomendar algo, pero ponerte en el pedestal de que sabes qué es la literatura y recomendar desde ese lugar, no sé. No, yo creo, lo he hablado bastante con algunos amigos, que lo que está en crisis es justamente la reflexión crítica, ¿no? Salir del estereotipo me gusta o no me gusta. O sea, ¿qué pasa por ahí? Bueno, pero además de que te guste o no te guste, por qué te gusta o por qué no te gusta. O sea, poder fundamentar eso. Sí, es imprescindible eso. Cristian, ya para ir terminando, Sí, te saco un poco del leteo. dale. Estuviste traduciendo a Tobe. A Tuve, sí. Traduje el cuarto ya. Al cuarto, sí, la hija del escultor, ¿no? La hija La del hija del... escultor, que es su libro más autobiográfico Ajá. de todos y eh, es entrañable, es muy conmovedor, muy lindo. Y además me llevé una enorme sorpresa porque en Suecia vi que está teniendo un enorme éxito sus libros. Mirá. De hecho, se han publicado
sus cuentos completos. Sería difícil, yo no soy muy práctico para buscar fotos. Yo saqué una foto en una librería, ¿no? Estaba los cuentos completos de Tuve, ¿no? Al lado de Sobre héroes y tumbas de Sábato, No. que lo tradujeron como Argentina's Galenskap, que significa la locura argentina. Y todo funciona, no. Es bonito. Sí, además creo que el pobre Sábato solo lo lee en Suecia. Sí, no. Aparte de los libros que hablamos, recomendame ahora cuando terminemos la charla de leteo, ¿qué me pongo a leer? Bueno, no sé si leíste Vuelta Encontrada, que es el último. Lo que pasa es que venimos un poco lentos, ¿no? Sí, necesito más libros. Yo sé que es un quilombo, pero quiero más libros tuyos. ¿Míos o de leteo? De leteo. Lo tuyo también. Franz es hermoso. Sí. No, bueno, mira, la idea es este año, ojalá, si este bendito país nos ayuda un poquito, ¿no? Sobre todo otra vez con el precio del papel, que es terrible, la idea es sacar La inundación de Samiatin, Mi estimado Graham de Hudson, y después, pero no creo que llegue, compré los derechos en Estocolmo por un libro al que yo le tengo particular confianza, además de que el autor es un gran amigo mío, que se llama Borgesiana, y es una especie de viaje por el interior de la poesía de Borges, pero que se confunde por momentos, discute a Sarlo, discute a todo el mundo, o sea, no, y se confunde, no hay mucho escrito sobre la poesía de Borges, y se confunde por momentos con los viajes del propio autor que hizo a la Argentina, estuvo como 8 o 9 veces acá. Él se llama Oscar Hemmer, y es un libro que está en proceso de traducción ahora, y por si fuera poco, es el traductor de Borges al sueco. Tradujo la obra completa. Qué bueno. María Kodama de por medio. O sea. Para, ya que nombraste a Borges, aquel que no se anima a entrarle a Borges, dame un tip para que se lea más a Borges. Bueno, mirá, yo empecé a leerlo de pequeño, podríamos decir. Le tenía un profundo respeto y al punto que decía, no voy a entender nada. Y creo que el primer libro que leí un poco al azar fue el libro de Arena, y cuando terminé volví a empezar. Porque, bueno, esto es una mirada muy parcial, obviamente, pero para mí Borges concentra la literatura. Hay un libro maravilloso que recomiendo de un autor italiano, Nuccio Urdine, Clásicos para la vida, una pequeña biblioteca ideal. Lo que hace es, o sea, toma pequeños fragmentos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es de Goethe, ¿no? Pequeñísimo fragmento en alemán, después lo traduce y después escribe una paginita de por qué esto es un clásico, ¿no?
Y lo mismo hace con Borges. Y ahí está todo, o sea, es como el toque mágico. Algunos lo sentirán, otros no lo sentirán, o sea, es como todo, es como el amor, ¿no? O sea, eh, pero mira, voy a confesar algo que yo era un joven feliz e indocumentado cuando empecé a leer a Borges y nada, cuando terminé el libro de arena, empecé a pasar a ficciones, el Aleph, etcétera, etcétera. Hasta que me compré el libro verde, las obras completas del 73 de MC. Y un día estaba en mi casa y dije, ¿y si lo voy a ver? Yo tenía 17, 18 años, era un pibe de Villa Porredón que no tenía ninguna relación con autores. Agarré las viejas guías telefónicas, busqué Borges, Jorge Luis, calle Maipú, llamé por teléfono y me respondió, sí, sí, cómo no, ¿cuándo le conviene venir? Yo no podía creer. Bueno, fui munido de toda mi torpeza, hice unas preguntas ridículas, absurdas, y Borges, yo notaba que contestaba como si estuviera hablando al New York Times, ¿no? Y yo decía, este tipo tiene idea de a quién viene a hablar. Entonces, en un momento determinado, era la época del boom latinoamericano y demás, le digo, bueno, ¿y qué autores del boom está leyendo? Entonces dice, bueno, me disculpará, pero a causa de mi ceguera, intento evitar autores nuevos porque no puedo seguirlo y prefiero que me lean a los clásicos, ¿no? Y yo dije, este viejito me está corriendo, porque sí, lo conocí a Vargas Llosa, a García Márquez, obviamente a Cortázar, que estuvo en Sur, etc. Entonces, dije, seguro que no, que él está al tanto de las novedades, ¿no? A medida que iba leyendo, leía escritos sobre autores clásicos, pero, a ver, con cosas increíbles. Una vez, ya muchos años más tarde, yo vine a Argentina desde Radio Suecia, que me habían encomendado una entrevista a Borges. Y bueno, obviamente ya por entonces no solo sabía quién era, sino que podía pronunciar el apellido Swedenborg, ¿no? Entonces, Borges me dice, oh, sí, Swedenborg, no, mi padre lo estudió mucho y demás. Claro que en parte de su obra, ¿no? Él la tomó como modelo el Hiawatha de Longfellow, ¿no? Y yo dije, Hiawatha de Longfellow no tiene nada que ver con eso. El Hiawatha de Longfellow. Sí, fui al Hiawatha de Longfellow y tenía que ver con... Entonces, nada, esa erudición pasmosa, ¿no? ¿Viste el cuento ese del mapa que hace coincidir? Bueno, Borges es eso, te pone todo en su lugar, ¿no? Y a la vez es un lugar descolocado. Y ahora que estoy en una edad provecta, digo, Borges tiene razón. A veces, frente al imperativo de tener que leer alguna novedad,
Prefiero volver a un clásico que no recordaba. Este verano leí, por ejemplo, Los viajes de Gulliver, de Swift, y lo disfruté como si tuviera 14 años. Qué hermoso. Qué hermoso. Es eso, ¿no? O sea... Eso. Cristian, la verdad que me quedaría hasta la madrugada escuchando. Bueno, la próxima te conmino, mi querido Martín, más allá de probar el exquisito aceite de oliva, que no es, a ir a Drogué, porque Dale. me encantaría. Lo organizamos. Dale. Te lo prometo, yo me encanta, lo organizamos. Ya me pongo a trabajar en eso. Fantástico. Y obviamente contá con los libros nuevos que vayan saliendo. Gracias. Cristian, Bueno, es un placer escucharte. Muchísimas gracias a todos. No los vi a todos, pero muchísimas gracias por escuchar, por la atención, por todo. Nos vemos en la FED y es un honor para nosotros cada vez que te tenemos. La verdad que es un honor. Un privilegio para mí. Muchísimas gracias, Martín. Un abrazo grande. Chao. Otro. Chao.